¿dónde ves que puede ser un futuro por el cual encaminar Bizkaiko-Txakolingia, encaminar las elaboraciones? Yo tengo mis ideas. ¿Qué tienes tú en la cabeza? Yo, bueno, a ver, Joserra, entre mis ideas, yo sé que ahora cuando somos jóvenes entramos un poco con ganas de hacer y hay que frenarnos a veces, ¿no?, por ese ímpetu que tenemos en salir adelante y me parece que esta zona es bastante peculiar y no se tiene en otros sitios y hay que sacarle partido a eso, ¿no?, diferenciarnos un poco por nuestros suelos, nuestro clima, digamos, el terroir. Efectivamente. Eso es, ¿no? Ibas tú también por ahí, Sí, eso entraba en tu... es que a nivel estatal somos los raritos. Tenemos un tipo de suelo, tenemos un clima, tenemos unas condiciones edafológicas que son diferentes a lo que todo el mundo entiende por suelos vitícolas. Entonces, yo creo que sí que hay que darle la vuelta, ¿no?, y poner en valor eso y nuestra diferenciación y nuestras variedades. Tienes que buscar esos mercados en los que diferenciarte con ciertos productos, aunque luego tengas el eje central, el producto básico. Sí, pero es que además hay veces que vamos con miedo, ¿no? Vamos con miedo porque decimos, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros si no es algo habitual? Es que nosotros no somos los habituales. Esto es Vizcaya, eso es diferente. Y estos son nuestros suelos, este es nuestro clima, ¿no? Porque se nota el carácter atlántico en los vinos, sí, se nota esa salinidad en boca también, esa proximidad a la costa. Entonces, un poco expresar nuestro paisaje dentro de una botella, ¿no?, que cuando la gente beba el chacolí, pues que tengamos el paisaje ahí. Sí, el Cantábrico, nuestros montes, nuestras lluvias, nuestros vientos. Y eso es lo bonito, que si en grandes marketings, cuando habla el vino, se viene arriba. Lo tenga. Bueno, pues brindemos por el futuro, ¿no? Eso es, por ir el futuro. juntos. Iremos juntos, seguro.